vamos a ver la activación de las enzimas pancreáticas, de las proteasas pancreáticas. Recordemos que el páncreas responde principalmente a dos hormonas, que es la secretina y la colecistoquinina. Principalmente estas hormonas son las que van a estimular al páncreas a que secrete las enzimas pancreáticas y el bicarbonato. También tenemos un poquito de estimulación vagal, pero básicamente a lo que responde el páncreas es a la secretina y a la colecistoquinina. Ahora nada más vamos a ver cómo se activan las proteasas pancreáticas. Recordemos que en las secreciones pancreáticas tenemos bicarbonato, tenemos las proteasas pancreáticas, tenemos por ejemplo la lipasa, la colipasa, la amilasa, pero estas son secretadas en su forma activa. Vamos a ver las proteasas pancreáticas porque estas son secretadas en su forma inactiva. Entonces vamos a poner aquí el páncreas. Aquí está el páncreas, aquí está la segunda porción del duodeno. Aquí tenemos los ductos pancreáticos. Y este es el ducto pancreático mayor, el que finalmente drena todas las secreciones pancreáticas, drenan por aquí y van a llegar aquí al esfínter de Oddi, aquí a la segunda porción del duodeno. Entonces, ¿cuáles son las proteasas pancreáticas? Las proteasas pancreáticas es la tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasas. Ahora, estas son secretadas en su forma inactiva. Entonces, aquí en el páncreas son producidas y secretadas en su forma inactiva y no se van a activar hasta que no entren en el duodeno. Entonces, se activan en el duodeno. ¿Y por qué es que las tenemos inactivas aquí en el páncreas? Por dos razones. Una porque tenemos una enzima que inactiva o que previene que esté activa en las enzimas, que es el inhibidor de la tripsina. Esto impide que el tripsinógeno, que es la forma inactiva de la enzima, se convierta en tripsina. Entonces, estas son las formas activas de las enzimas pancreáticas, de las proteasas pancreáticas. Vamos a poner aquí su forma inactiva, y su forma inactiva es como las encontramos aquí en el páncreas. Entonces, ¿cuál es la forma inactiva de la tripsina? La forma inactiva. Este es el tripsinógeno. Forma inactiva de quimiotripsina es quimiotripsinógeno. Y forma inactiva de carboxipeptiasa es la procarboxipeptiasa. Esas son sus formas inactivas y así es como las encontramos aquí en el páncreas, así en su forma inactiva. Entonces, ¿qué es lo que previene que el tripsinógeno no se active a tripsina aquí en el páncreas? Es el inhibidor de la tripsina. Entonces, aquí en el páncreas tenemos tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipeptiasas, que es la forma inactiva, y también tenemos el inhibidor de la tripsina. Y el inhibidor de la tripsina previene que el tripsinógeno se convierta en tripsina. Entonces, inhibidor de la tripsina inhibe la conversión a tripsina. Y la otra razón por la cual no tenemos activadas las enzimas aquí en el páncreas es porque no tenemos la enzima que activa al tripsinógeno en tripsina. La enzima que activa al tripsinógeno en tripsina son las enteropeptidasas. Y estas se encuentran en el borde en cepillo del duodeno. No en el páncreas. Entonces, en el páncreas no tenemos las enteropeptidasas. Entonces, dos razones por las cuales las proteasas pancreáticas no son activadas aquí en el páncreas, sino hasta aquí llegan ya al duodeno. Una porque tenemos el inhibidor de la tripsina, que previene que el tripsinógeno se convierta en tripsina. Y otra porque no tenemos a la enzima aquí en el páncreas, la enzima que activa al tripsinógeno en tripsina, que es la enteropeptidasa. Entonces, ahora sí, vamos a activarlas. Digamos, ya las enzimas inactivadas, tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipeptiasas, ya pasaron aquí en el ducto y finalmente ya llegaron aquí a la segunda porción del duodeno. Entonces aquí tenemos tripsinógeno, quimiotripsinógeno y carboxipeptiasa.
Entonces ahora vamos a activarlas. Una enzima que es la enteropeptidasa que se encuentra aquí en el borde del cepillo. Recordemos, este es el borde del cepillo del duodeno. La enteropeptidasa va a agarrar al tripsinógeno y le corta un pedazo al tripsinógeno y lo convierte en tripsina. Entonces, paso 1 para la activación. Paso 1 es el tripsinógeno que ahora está aquí en la segunda porción del duodeno. Tripsinógeno. Vamos a poner, digamos que es una molécula o una proteína así. Llega la enteropeptidasa. Y le va a cortar un cacho. Le corta un cacho y al cortarle un cacho convierte el tripsinógeno en tripsina. O sea, ya una vez que el tripsinógeno pierde un cacho, porque la enteropeptidasa le cortó un pedazo, esto ya activa la enzima. Entonces, el proceso de activar al tripsinógeno en tripsina es cortarle un pedazo al tripsinógeno. ¿Y quién hace esto? La enteropeptidasa que está en el borde cepillo del duodeno. Entonces, de tripsinógeno, ya una vez que le cortamos un pedazo, pasamos a tripsina. Y ahora es la tripsina la que va a activar a estas otras dos enzimas que ya están aquí en el duodeno. Entonces, paso 1 fue la enteropeptidasa agarra el tripsinógeno y lo convierte en tripsina. Paso 2 es el quimiotripsinógeno. Se va a convertir en quimiotripsina. Por medio de la tripsina. Entonces, ahora lo que la enteropeptidasa le hizo al tripsinógeno para pasarlo a tripsina va a ser lo mismo que le va a hacer la tripsina al quimiotripsinógeno para convertirlo en quimiotripsina. Esto es el quimiotripsinógeno, vamos a poner que es una cosa así, una molécula, una proteína, una enzima así. La tripsina, vamos a poner aquí a la tripsina. Aquí está la tripsina. La tripsina le va a cortar un pedazo al quimiotripsinógeno. Y ahora esto va a dejar al quimiotripsinógeno en su forma activa, o sea, lo va a dejar como quimiotripsina. Y lo mismo para la procarboxipeptidasa. Entonces, este fue el paso 2. Y lo mismo para procarboxipeptidasa. Entonces, procarboxipeptidasa se va a convertir en carboxipeptidasa por la tripsina. Entonces vamos a poner, aquí está la enzima, digamos, esta es la procarboxipeptidasa. Y la tripsina le va a cortar un cacho y la va a dejar como carboxipeptidasa. Entonces, en el páncreas tenemos las proteasas de su forma inactiva. ¿Cuál es su forma inactiva? Tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipeptidasas. Estas las encontramos aquí en el páncreas y son secretadas en su forma inactiva. Entonces, ¿por qué no tenemos activación de estas enzimas aquí en el páncreas? Por dos razones. Una, porque tenemos el inhibidor de la tripsina que previene que el tripsinógeno se convierta en tripsina aquí dentro del páncreas. Y otra, porque en el páncreas no tenemos a la enzima que convierte el tripsinógeno en tripsina. Y esta enzima es la enteropeptidasa. Entonces, no tenemos activación de estas enzimas aquí en el páncreas. Son secretadas a la luz del duodeno en su forma inactiva. Ahora que están aquí en la luz del duodeno, ya podemos activar a la primera enzima que va a ser el tripsinógeno. Entonces, la enteropeptidasa que se encuentra aquí en el borde del cepillo, la enteropeptidasa va a agarrar al tripsinógeno, le corta un pedazo y lo pasa a su forma activa, que es la tripsina. Ahora tenemos activado al tripsinógeno. ¿Cómo se llama su forma activada? Tripsina. Y ahora lo que la enteropeptidasa le hizo al tripsinógeno para pasarlo en tripsina va a ser lo mismo que la tripsina le va a hacer o al quimiotripsinógeno para pasarlo a quimiotripsina o a la procarboxipeptidasa para pasarlo a carboxipeptidasa. Esto es, la tripsina agarra al quimiotripsinógeno, le corta un cacho y lo convierte en quimiotripsina. Y la tripsina también agarra a la procarboxipeptidasa, le corta un cacho y lo convierte en carboxipeptidasa. Entonces, ¿quién activa a la tripsina? ¿O quién activa al tripsinógeno? En tripsina, la enteropeptidasa. ¿Y en dónde está la enteropeptidasa? En el borde del cepillo del duodeno. ¿Quién activa a la quimiotripsina? La tripsina activa al quimiotripsinógeno en quimiotripsina. ¿Y quién activa a la carboxipeptidasa? La tripsina activa a la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Nos vemos en el siguiente video.